Cuando un rayo alcanza a un colibrí. El despertar de un chamán. Por Foster Perry. Hoy te presento el capítulo número 6. Los chamanes de Santa Fe. Soñé que, en el futuro, Santa Fe iba a ser un centro de comunicaciones. Atraería a artistas al desierto y los ayudaría a recuperarse del consumismo de las ciudades. Aquel pequeño pueblo de 50,000 habitantes se convertiría en una metrópolis. Miles de personas se asentarían allí y dejarían las líneas costeras debido a la violencia, los terremotos, los incendios y las mareas. Debido a la mezcla de culturas, de indios norteamericanos, hispanos, anglosajones, etc., y al influjo de personas creativas, se convertiría en un importante centro de sanación. Cuando cerré los ojos, pude ver las líneas energéticas de mi destino no desplegado que me llevaban a Santa Fe. El día en que Georgia O'Keeffe murió, 7 de nosotros nos subimos a un auto y a una camioneta y dejamos Nueva York. Yo quería conocer su hogar y las mesetas por las que había caminado y en las que se había inspirado. Siempre soñaba con una serpiente negra que yacía en su cama y con colibríes en su jardín, que trataban de decirme algo acerca del arte adivinatorio. Más tarde descubrí que estos eran sueños proféticos. A los que íbamos en estos 2 vehículos nos había llegado o una pintura o una fotografía de Georgia O'Keeffe. Éramos Tani, una actriz, un cineasta que había estado trabajando en Alemania, una ejecutiva, su exnovio, la nueva novia de que lo había apoyado financieramente, y yo. El ex y su nueva novia se dirigían a un campo sufí de las colinas en las afueras de Santa Fe. La actriz era una estrella de telenovela. La gente siempre la reconocía y ella se sonrojaba cuando la llamaban por su nombre de ficción. Yo sabía que aquel iba a ser un viaje medio loco y salvaje. A solo unas horas de haber comenzado, la dirección de la camioneta se rompió y el cineasta compró una nueva camioneta, azul y plateada. Todos estábamos leyendo El uso correcto de la voluntad, un libro que Sean Ron había escrito en Santa Fe. Debido a esto, las discusiones acerca de la negación de la voluntad y de las emociones y el expresar y liberar los sentimientos reprimidos era la idea central del viaje. Yo extrañaba a Rihanna, pero sabía que también ella sería parte de un éxodo desde las grandes ciudades hasta la región de las 4 esquinas. Sentí que todos estábamos viajando hacia el corazón de la paloma, el centro del corazón en ese lado del planeta. Cuando compramos la nueva camioneta, parecía que todos habíamos dejado ir algo de nuestro pasado colectivo y ahora estábamos listos para los nuevos vehículos. Tani y yo habíamos convocado enormes muchedumbres en Nueva York antes de partir. 500 personas habían venido a despedirnos a un penthouse de la calle 57. En la fiesta, todos formaron un coro
y cantaron en armónicos, guiándonos a un estado de elevación. Yo canalicé un mensaje de las Pléyades acerca de las tribus arcoíris, los indígenas y el derecho de tener sus tierras, y una posterior migración hacia el oeste, llegando hasta las islas del Pacífico, para formar comunidades experimentales guiadas por los ancianos nativos. Algunos fenómenos inusuales habían llenado mis primeros días de canalización. Mi voz había empezado a hablar en eco, cambiando dialectos y utilizando lenguajes extranjeros que no comprendía. Un amigo había empezado a elevar objetos delante de mí. Las leyes del tiempo y del espacio estaban cambiando, pero yo quería raíces, autenticidad, así que me fui al desierto y no miré hacia atrás. Durante el viaje, nuestro proceso de negación emocional se convirtió en algo que ocurría las 24 horas del día, en estacionamientos, por los caminos, en los lobbies de los hoteles, en donde fuera que estuviésemos. Temas de abuso sexual, incesto, abuso físico, la sangre de nuestros ancestros y abusos de poder en vidas pasadas emergían a la superficie como huracanes. Los hombres establecían lazos afectivos con los hombres y las mujeres se iban juntas y volvían más tarde enojadas o con los ojos llorosos. Una noche, en Crystal Springs, Arkansas, las mujeres y yo representamos la memoria de una vida pasada. Ellas recordaron haber estado en Medio Oriente juntas, formando un harén en el que me servían comidas sensuales y satisfacían cada uno de mis deseos. Nos reímos a carcajadas y experimentamos fuertes sensaciones mientras actuábamos dramáticamente esa y otras vidas. Nos dimos cuenta de que la vida misma era teatro y que todos teníamos muchos roles. Estábamos aprendiendo a no identificarnos con ningún papel para así poder ser libres, actuando juntos, conscientemente y sin apegos. Teníamos la libertad para crear nuevos roles que se adaptaban al momento. Un año atrás había querido experimentar la sensación de ser enterrado vivo, para liberar todos los temores acerca de la muerte o la claustrofobia. Unos amigos me habían construido un cajón para que me acostara adentro. Luego echaron tierra sobre el improvisado ataúd y yo quedé enterrado durante toda una noche. Me había entrenado para reducir la respiración y no entrar en pánico. Estar bajo tierra era estar sumergido en una profunda oscuridad. Sentí el vacío de lo desconocido y los temores salieron a la superficie. No dejaba de imaginar bichos y escorpiones que se metían dentro del cajón con forma de ataúd. Examiné cada pensamiento negativo respirando lentamente y liberando a mi mente del trauma. Uno de mis amigos se quedó haciendo guardia al lado de mi tumba, escuchando por si yo golpeaba y quería salir. Esa noche tuve varios sueños, sueños de faraones enterrados, de reyes divinos sacrificados por la fertilidad de la tierra y de gente que me torturaba enterrándome vivo. También vi imágenes de animales furiosos, imágenes de mi propia agresión.
No dejaba de recordar que esos eran fantasmas que mi mente estaba creando. Más allá de la mente, hay un estado de dicha carente de esos temores y gárgolas. Dormí en un pequeño lugar apretado y de repente me desperté gritando: ¡José! ¡José! Había estado soñando acerca de un hombre llamado José, al que yo había asociado con una historia bíblica. Por celos, José había sido vendido por sus hermanos como esclavo. Más tarde, en prisión, empezó a soñar y a interpretar los sueños de otras personas. Cuando el faraón escuchó la historia, pidió ver a José. Después de que José descifró el significado de los sueños del faraón, fue liberado de la prisión. Más tarde sus hermanos fueron a Egipto y José los perdonó y regresó para ver a su padre. En nuestro viaje recordé ese sueño. Sentí que me decía que sanara mi lado masculino, que sintiera mi corazón roto y que me abriera a sus dones. Si José no hubiese sido vendido como esclavo y traicionado, sus dones no habrían salido a la superficie. Yo pasé por un gran dolor en mi vida como preparación para convertirme en chamán. Después de esa experiencia, deseé reconectarme con mi padre. Exhaustos de procesar constantemente, nuestro grupo de 7 finalmente se detuvo en un campo en Texas. Acampamos junto a un precipicio muy expuesto que daba a un lago. Todos querían dejar el campamento e ir a nadar. Mi intuición me dijo: no, yo no voy. Siento peligro. Los demás no me escucharon y dijeron que si yo quería crear eso, entonces muy probablemente sucedería. A menudo había presentido el futuro, viendo los eventos con precisión 2 o 3 días antes de que sucedieran. Las visiones e intuiciones anteriores a los 3 días eran generalmente más probables. Todo lo que podía predecir eran ciclos. 3 ciclos podían significar 3 días, 3 meses o 3 años, contando desde ese momento y dependiendo de cómo cambiara mi conciencia. Percibí que en presencia de ese grupo, mi sombra se había activado y ahora estaba acechándome para darle una enseñanza a mi alma. Yo tenía razón. Después de que todos se fueron a nadar, 8 hombres negros llegaron a nuestro campamento en un auto convertible blanco. Intuitivamente me paré sobre la camioneta azul y plateada y los miré fijo a medida que se acercaban. Ellos se bajaron del auto y me observaron en silencio, agachando sus cabezas. Leí sus pensamientos y me conecté con la tierra, enraizándome. Los hombres revisaron nuestras mochilas, abrieron las carpas y tocaron los círculos de piedra y cristales que habíamos dispuesto enfrente del campamento. Levantaron la vista y me miraron, alto, erguido, tomando una postura silenciosa. Estaban desconcertados y miraban mis ojos inmóviles. En sueños yo había aprendido a mirar a los ojos a mis asaltantes y a no pelear ni entregarme, sino simplemente a sostener mi anclaje a la tierra. Los hombres habían estado bebiendo y observándonos desde lejos. Al llegar
me encontraron solamente a mí esperándolos estoicamente. Me miraron fijamente a los ojos por un largo rato. Luego volvieron a su auto y se fueron conduciendo tranquilamente. Esa fue mi primera prueba con la sombra. La sombra no siempre es negativa. A veces puede ser fuente de un gran potencial sin explotar. Hasta puede ser genialidad. En ese caso, la sombra era el masculino disociado, el sociópata, que en su rebelión sin rumbo estaba dispuesto a violar cualquier cosa. Otra prueba con la sombra nos esperaba a todos. Cuando llegamos a Nuevo México, estábamos cansados de acampar y nos alojamos en el Hotel Sheraton de Albuquerque. Era mi cumpleaños, 11 de julio, y habíamos estado viajando por horas. Todos cenamos, menos nuestra amiga, la ejecutiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, el padre de esta mujer había trabajado como científico en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, ayudando a crear la primera bomba atómica. Ya de adulta, había tenido un gravísimo accidente de autos y había salido de su cuerpo. Durante esa experiencia cercana a la muerte, había conocido a seres altos de Sirio, que le dijeron que todavía no era su tiempo para morir. Ella regresó a su cuerpo y los seres de Sirio la reconfortaron. Ese había sido el comienzo de su despertar espiritual. Sin embargo, en esa noche particular, ella no había querido ser parte de nuestro grupo. Se aisló. Sentía un intenso dolor y odio acerca del patriarcado y el autoritarismo en general. Esa era la misma energía que había traído a los hombres a nuestro campamento en Texas. En la cena, para celebrar mi cumpleaños, Tani entró en trance y leyó en voz alta los registros de mi alma. Leyó los registros akáshicos mientras los demás reíamos y bebíamos. Yo me sentía inquieto, preocupado, como si algo estuviera a punto de suceder, pero no le di importancia. Mientras tanto, nuestra amiga ejecutiva estaba paseando sin rumbo fijo por el casco viejo de la ciudad de Albuquerque. De repente, un hombre apareció detrás de ella. Trató de violarla y la golpeó en la cara hasta dejarle moretones. Ella luchó con él ferozmente, clavando sus anillos en la cara del atacante. A la medianoche nos llamó desde el hospital. Su cara estaba toda hinchada de tanto llorar y los golpes que había recibido. Nuestra amiga quería regresar a Santa Fe para recuperarse. Quería visitar a su tía y a un antiguo novio llamado Damien, que se hacía llamar chamán. Todos estábamos afectados emocionalmente y queríamos cuidarla, así que accedimos y la acompañamos. Cuando llegamos a la casa de Damien, en las afueras de Canyon Road, le informamos acerca del estado en que se encontraba nuestra amiga. Él y su pareja de ese momento, una mujer llamada Lía, que también se hacía llamar chamán, nos saludaron amablemente, llevaron a nuestra amiga a la casa y nos dijeron que esperáramos afuera. Al rato, escuchamos gritos desgarradores provenientes de las ventanas. Nuestra amiga furiosa con los hombres estaba reexperimentando el trauma de la noche anterior. Más tarde, los chamanes salieron
y dijeron que habían estado esperando nuestra llegada desde hacía varios días. Decían que era tiempo de sanar la parte masculina herida en todos nosotros, los tiranos despiadados que llevamos dentro. Nunca confié completamente en esos supuestos chamanes. Me parecía que su comportamiento era hermético y siempre creían saberlo todo. Por otro lado, ¿qué mejor manera que esa para enfrentar a la sombra? Pensé que era una oportunidad para enfrentar mis temores acerca del chamanismo y del poder. Acepté participar de un retiro de 7 días con Damien y Lía como maestros, que luego se convirtió en un entrenamiento chamánico de 6 meses. Asistimos 7 personas en total. Entre los participantes estábamos yo y 4 más del grupo original. Fueron 7 días de meditación vipassana, con 2 comidas diarias, más instrucción teórica y trabajo corporal en los últimos 3 días. Durante el retiro, todos nos sentábamos y meditábamos identificando nuestros pensamientos mientras repetíamos en silencio: pensar, pensar, pensar. Reconocíamos las emociones repitiendo: sentir, sentir, sentir. Y los ruidos eran identificados como sonido, sonido, sonido. Había una cartelera con el plan de actividades, indicando los diferentes horarios en los que se realizarían las meditaciones, tanto en caminatas como sentados, y los horarios de las comidas. Las meditaciones en caminata silenciosa eran muy lentas. La intención era sentir cada movimiento y cada músculo mientras caminábamos. A veces nos llevaba 1 hora dar 4 pasos. Durante los 7 días, constantemente, nos decían que cuidáramos el agua. Tomábamos duchas cronometradas de 3 minutos y no dejábamos el agua corriendo cuando nos cepillábamos los dientes. Esto se llamaba ser conscientes, y en eso nos monitoreaban constantemente. Mientras meditábamos, Damien y Lía solían leer pasajes de libros tales como Un curso de milagros, publicado por la Fundación de la Paz Interior, o Autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda, algunos de los sonetos más bellos, algunas citas de diarios y fragmentos de canciones se mezclaban con el silencio. Al 5.º día, mi cuerpo se sentía completamente purificado de los efectos de nuestro viaje por todo el país. Mis músculos se relajaron y sentí la columna sonando y zumbando nuevamente con energía kundalini. Comencé a sentir el éxtasis en las células. La comida nunca fue tan buena. Al 6.º día, nos alimentábamos unos a otros con cucharas, tratando de aguantarnos la risa mientras le llenábamos la cara al otro de comida y nos chorreábamos. Nos habían pedido que no habláramos ni nos miráramos a los ojos durante 5 días y necesitábamos una liberación. Intermitentemente, los chamanes nos llamaban de 1 a 1 a su cuarto, donde nos pedían que camináramos delante de ellos.
nos observaban en silencio, mientras decían cosas como: eres una pantera, caminas como una pantera acechando a tu presa. Nos hablaban acerca de nuestro progreso y nos preguntaban si necesitábamos algo. Los chamanes habían creado su propia forma de trabajo corporal, una forma de entrenamiento intensivo para el fortalecimiento muscular que me hacía gritar de dolor con toda la fuerza de mis pulmones, pero ellos me decían que respirara a través del dolor y que pasara al otro lado. Mientras me entregaba a sus manos durante una sesión, sentí que el dolor en el abdomen y en las piernas salía disparado y una ola de euforia envolvía las áreas más delicadas. Damien y Lía también nos daban charlas acerca de cómo mover nuestros puntos de ensamble o lugares de visión, los puntos centrales de nuestro cuerpo espiritual. Nos golpeaban en la base de la columna y presionaban sobre esos puntos para activar nuevas fibras de conciencia en nuestro cuerpo. Nos decían que el punto de ensamble existía en la mitad del cuerpo y que a través de él se podía acceder a cualquier dimensión. Decían que teníamos que vivir, respirar y focalizar toda nuestra atención en el punto de ensamble. Mi punto de ensamble estaba entre los testículos y el ano. Cada persona lo tiene en lugares diferentes. El mío estaba en el mismo lugar que el de Damien. Yo sentía una fuerte afinidad con él, que paradójicamente parecía ser tanto atracción como repulsión. Después de pasar mucho tiempo en mi cabeza y en mi tercer ojo, tenía problemas para respirar profundamente. Utilizaba toda mi fuerza para permanecer en mi punto de ensamble. Los chamanes generalmente me retiraban del grupo y me decían: no estás en tu punto de ensamble. Siente la diferencia. Regresa a él. Tuve que aprender a dejar caer mi peso sobre el sacro y a relajar los hombros. Yo imaginaba una abertura entre mis piernas, desde la cual emanaba una luz grandiosa. Cerraba los ojos y aprendía a navegar por el cuarto desde mi punto de ensamble, viendo kinestésicamente a través de los poros de la piel. Los chamanes utilizaban diagramas de los chakras y en charlas breves explicaban repetidamente su interrelación. Finalmente, para culminar el retiro de 7 días, nos llevaron en una meditación a través del sistema solar. En la noche de nuestro viaje, también vinieron otras personas para participar de la meditación. Los chamanes nos indicaron que permaneciéramos en silencio, enraizados en nuestro punto de ensamble y sin mirar. Las luces se apagaron. Y Damien inició un viaje a través de nuestro sistema estelar local, con música de meditación de Kitaro. Antes del viaje, mi punto de ensamble salió abruptamente de su posición y todo el cuarto comenzó a girar. Sentí ganas de vomitar, pero permanecí escuchando la música y la voz del chamán. Entonces, mi punto de ensamble, el punto o el centro en el que todas mis energías permanecen en equilibrio entre los mundos, se desplazó
a mi corazón. Escuché zumbidos. Los colores explotaban. Salían fibras de mi plexo solar. Yo quería conectar esas fibras a los planetas. Imaginé que las movía hacia el Sol, hacia Júpiter, hacia el centro de la Tierra. Luego perdí la conciencia. Me sentía como una bola de luz, sin anclaje, volando a toda velocidad a través de la galaxia. El sudor brotaba de mi cuerpo y experimenté un renacimiento espontáneo. El grupo ignoraba mis contorsiones, cautivado en su propio viaje. Vi que el alma era un huevo y que dentro del alma estaba mi cuerpo. Moviendo las fibras, pude empezar a resonar con los pájaros, las plantas y otros seres, enviando mis fibras a casi toda entidad existente, con solo desearlo. Dejé mi cuerpo y el cuarto comenzó a estremecerse como un capullo. Como ser de luz, mi forma no podía ser vista, pero yo podía ver todo. Gente caminando de noche por Canyon Road, hilos de sol y luna emanando desde las montañas a solo unos kilómetros de distancia, y plantas con extraños resplandores a su alrededor. Lanzando fibras desde mi cuerpo, me conecté con plantas, conejos, un arroyo y la montaña del sol. Envié una intención para entrar en comunión con todas las formas de vida. Luego, regresé a mi cuerpo, exhausto y emocionado. Quería continuar con ese proceso de unión con todas las cosas, creando fibras cada vez más fuertes. Esa noche, mi cuerpo brillaba, estaba radiante, y yo soñé que me convertía en un jaguar. Mis ojos de jaguar iluminaban la oscuridad en un mundo de fibras, huevos y esferas luminosas. Experimenté mi naturaleza de jaguar, negra, fibrosa, rugiente. Sentí la unión del espíritu y el instinto. Sentí que una transformación podría acontecer en mi cuerpo. Quería aprender a transformarme físicamente en otros animales. A la mañana siguiente, en silencio, todos fuimos a un spa japonés llamado 10,000 olas, donde nos dieron masajes y donde nos sentamos dentro de un jacuzzi. Todos nos sentíamos conectados mientras nuestros cuerpos descansaban después de una semana de intensos cambios. Nuestra ropa había sido lavada y habíamos lavado nuestros cristales y objetos en agua salada. Nos sentíamos renovados. Junto con otras 3 personas del grupo, los 4 del grupo anterior, nos inscribimos por un mes más. El próximo ciclo se llevaría a cabo en las montañas, viviendo a más de 3,350 metros de altura sobre el nivel del mar, en la hoya de un glaciar. Para prepararnos, Damien y Lia nos llevaron a los 7 al lago Abiquiu. Allí hicimos una fogata y en un ritual arrojamos a las llamas nuestras ropas viejas y nuestros apegos emocionales.
Colocamos todas nuestras piedras sobre un altar en el precipicio de un angosto acantilado. Uno a uno nos acercamos muy lentamente hacia el altar y ofrecimos nuestros objetos más preciados y nuestras posesiones más costosas. Cuando regresamos, miles de dólares en gemas y joyas habían desaparecido, arrojados desde un acantilado. Luego de eso, empecé a sospechar de los chamanes. ¿Qué impulsa a alguien a hacer eso?, me dije. Me pregunté si había sido ingenuo y decidí permanecer alerta. Desde ese momento los vigilaría como un halcón. Al día siguiente nos detuvimos en Española a recoger piedras para un sweat lodge, cabaña de sudar. Después que caminamos por un largo rato entre las colinas para encontrar las piedras, Damien y Leah nos dijeron que formáramos dos filas, una de mujeres y otra de varones. Luego nos indicaron que nos pasáramos las piedras unos a otros, como una línea de ensamble. Al final del ejercicio, la línea de los hombres había recogido muchas más piedras que las de las mujeres. Después, los chamanes nos pidieron que lo hiciéramos nuevamente, pero esta vez enviaron fuerte energía positiva a las mujeres y pensamientos negativos a los hombres. Los hombres dejaban caer las piedras, se volvieron débiles y repentinamente comenzaron a sentirse cansados. También enviaron energía negativa a ciertas personas sin decirlo. Nunca mostraban sus verdaderas intenciones, ni con gestos ni con miradas. Vimos a algunos perdiendo su concentración repentinamente. Los chamanes nos estaban enseñando el poder de la mente para dirigir los pensamientos. Con este método transportamos 50 piedras a casi 5 metros de distancia, hasta donde se encontraba el auto. Durante todo el ejercicio estuvo lloviendo. Ellos no dejaban de proyectar el pensamiento, que era fácil, y lo era. Luego nos cubrieron los ojos y nos guiaron hasta la camioneta. Fuimos hasta Canyon Apache, donde había acantilados de más de 9 metros de altura que daban hacia un arroyo. Allí nos alinearon y con los ojos vendados nos pidieron que nos sostuviéramos a una delgada cuerda y camináramos juntos por los acantilados. Nos tropezábamos y nos golpeábamos unos a otros. Damien y Leah nos dijeron que miráramos a través de nuestros cuerpos, nuestras fibras, y que alcanzáramos los puntos de ensamble del paisaje. Mira por tus pies, nos decían. Siente el camino debajo de ti. Justo cuando me estaba acostumbrando, mi pie resbaló y comencé a caer desde el borde de un delgado acantilado. Sin razón aparente, empecé a reír muy fuerte. No veía lo que estaba pasando, pero sentí una mano que me tomaba la muñeca y me tiraba hacia arriba. Si no hubiera soltado la cuerda a tiempo, hubiera arrastrado a todos conmigo hasta el abismo que estaba debajo. Yo sabía que era Damien el que me había salvado la vida. Desde ese momento confié más en él, al menos físicamente. Cuando alcanzamos la cima de una catarata, los chamanes nos dijeron que nos quitáramos las vendas que nos cubrían los ojos y toda la ropa para hacer un experimento.
Cuando caminamos en el agua helada y empezamos a temblar, ellos nos dijeron que pensáramos: calor, sol tibio, playa tropical. Todos nos concentramos y comenzamos a sentir el agua más tibia. En realidad, pronto estábamos hirviendo de calor. Luego nos dijeron: piensa en frío, hielo helado, tormentas árticas, neviscas. Perdiendo la circulación, salté fuera del agua. Cuando comenzamos a pensar en el calor nuevamente como grupo, mi cuerpo se relajó por completo. Sentí que había alcanzado la maestría de las lecciones rudimentarias de la mente sobre la materia. Mi padre era hipnotizador y neuropsiquiatra. Cuando yo era chico, preparaba grabaciones de hipnosis para la clase de psicología de mi hermana. Yo era el más susceptible a la hipnosis en mi familia, capaz de alcanzar estados de trance profundo. Por lo tanto, había sido el conejillo de Indias de varias grabaciones guiadas. En lo más profundo de mi mente, sabía que había hecho eso en la Atlántida, con mi padre, y que él me había enseñado a controlar la mente a través de mensajes subliminales. Programas y mensajes ocultos habían sido transmitidos en áreas de trabajo en la Atlántida para controlar a la población. Solo tenía 9 años cuando mi padre me introdujo en la hipnosis y en el biofeedback. Yo entraba en su oficina, me ponía los auriculares y encendía el grabador. Escuchaba las cintas y relajaba los nervios de arriba, de mis ojos, o controlaba la temperatura de las manos. Si hacía el ejercicio correctamente, escuchaba a través de mis auriculares un sonido que disminuía. Aprendí a controlar el sonido, disminuyéndolo cada vez más, amaestrando su ritmo y mi propio pulso. Mi padre y yo marcábamos en una planilla nuestros biorritmos. Él sentía que yo estaba aprendiendo a convertirme en un sadhu o yogi de la India. Quizás en otra vida mi padre había sido mi maestro en la India. De cualquier manera, en esa vida él era un anglo-hindú nacido en Nueva Delhi y criado en Lucknow. Él fue la primera persona que me enseñó las técnicas de la mente sobre la materia, y después de eso siempre fue algo natural para mí. La última preparación de los chamanes fue una linda sorpresa. Un viaje a la antigua casa de Georgia O'Keeffe en Abiquiu. Ellos me llevaron con los ojos vendados hasta la puerta, sin decirme dónde estaba. Caminé hacia la ventana y vi una serpiente negra y supe, por los sueños que había tenido, dónde me encontraba. Ya antes había viajado allí. Lía me llevó al jardín que estaba frente a la casa, junto a una estatua de San Francisco. Un colibrí se acercó y se posó sobre su hombro, y ella dijo con asombro: «Saint-Germain está aquí». Dijo que necesitábamos concentrarnos en porque yo lo había llevado hasta allí. Le conté que había soñado con Santa Fe y con Georgia O'Keeffe, y le expliqué lo que sentía acerca de su obra. Le dije que para mí era una artista visionaria, que amaba el color y que mucha gente vendría a Nuevo México en busca de una libertad espiritual y sexual y de nuevas formas de arte y acción creativa.
Ambos nos sentamos y cerramos los ojos, y la primera imagen que vi fue una rueda de carreta. Debemos arreglar la rueda rota. ¡Hay una rueda rota!, grité. Lía se paró de un salto y comenzó a cavar. Cavó por todo el jardín y encontró las partes de una rueda. Luego tomó mi mano y me llevó a un lugar de la casa que yo no había visto. Allí estaba la vieja carreta a la que parecía faltarle una rueda. Un círculo se estaba formando entre los chamanes, mis amigos y yo. En 6 meses, yo sería quien rompería la rueda y encontraría las partes perdidas de mi propio ser.